Hola Vilosa, Viloso, te doy una cordial bienvenida a nuestro primer tutorial de los módulos dinámicos. ¿Ok? Vamos a revisar ahora las similitudes y diferencias que hay en los menús de la ventana de opciones entre todos los componentes que tenemos. Para esto, pues primero debes saber que están divididos en tres grupos. En primer lugar tenemos los muebles estructurales, que son estos y conforman las bases, ya sean de muebles de piso, de muebles torre, de muebles aéreos, en algunos casos inclusive esquineros. Pero estos muebles son solamente estructurales, algunos tienen configuraciones internas como divisiones y repisas y otros como este no, porque van posteriormente, por ejemplo, a ser cajoneras. Entre este grupo también tenemos la pieza básica, que es de la que parte todo, eso ya lo vamos a ver. Luego tenemos estos que son muebles compuestos, es decir, estos son completos y ya tienen sus puertas, tienen repisas, etc. Y luego tenemos los complementarios, que son todos estos. Complementarios se llaman pues porque estos van a complementar los muebles estructurales conformando ya un mueble completo, que puede ser una cajonera, puede ser un mueble con puertas, como en este caso. En este caso son para muebles bajos y en este para muebles altos. ¿Sí? Y por último tenemos bloques como estos, que son uno solamente con repisas y otro que tiene divisiones y repisas, que también puedes ponerles en muebles estructurales o darles diferentes aplicaciones. Vamos a ver ahora sus menús. Bueno, en primer lugar vas a encontrarte con la pieza básica. Esta pieza es de la que están compuestos todos los muebles que ves aquí. Y es la que nos da la información al plugin para hacer el despiece y la optimización. Vamos a abrir su menú, lo tenemos aquí y mira. En primer lugar, en color rojo, en todos los módulos vas a encontrarte con las configuraciones principales, como son sus dimensiones, el grosor, un código que va en las piezas para el despiece y los materiales, ¿sí? Luego, pues en este caso está el color. Y luego tenemos configuraciones de ranurado y también avisagrado, si en este caso vamos a usar esta pieza ya sea por ejemplo para un lateral, bases que necesitan ranura o para una puerta en el caso para los avisagrados. Todos esos menús tú los vas a poner aquí y la información que pongas aquí va a salir en los despieces. Eso cuando utilices esta pieza. En los módulos dinámicos la información de ranurados y avisagrados sale automáticamente, porque así ya están programados, ¿ok? Entonces, pues, esa es la primera parte de la pieza básica. Mira, ahora vamos a ver cómo sale el menú en los muebles estructurales. Si te fijas, en primer lugar encuentras lo mismo. Sus dimensiones, ancho, profundidad, altura, el código. Este código del módulo es algo que le vas a asignar tú para identificar en el listado de despiece a qué módulo pertenecen esas piezas. Y luego tenemos, mira, la altura del zócalo. Generalmente estas son las configuraciones principales que tenemos en un módulo, por lo tanto están en primer lugar y en color rojo. Luego viene la estructura. Tenemos los grosores tanto de la estructura como del fondo. Luego vienen los grosores ajustados, que son medidas que utilizaríamos en el caso de que ciertas piezas vayan en otro grosor que sea diferente al del resto de la estructura. Luego tenemos los ensambles, luego tenemos, mira, los colores y están diferenciados, colores de la estructura, del fondo, de las fachadas, del zócalo y de las repisas. Todo esto lo vas a encontrar comúnmente en todos los módulos y ya lo vas a ver. Luego tenemos las configuraciones del fondo, mira, todo lo que está aquí marcado en verde son configuraciones exclusivas del fondo. Acá en rojo o en café tenemos el techo y sus configuraciones. Tenemos otras en otro color para la base, en otro color para el zócalo, ¿sí? Y por último tenemos esta opción que dice explotar módulo, en la que si tú le pones un valor, el módulo separa sus piezas para que tú puedas crear ahí un plano de despiece. Pero bueno, esto ya lo vamos a ver. Pongamos nuevamente esto en 0. ¿Sí? Entonces, como te decía, mira el orden y cómo están los colores y cómo te indica a qué parte del cuerpo del módulo pertenece cada menú. Sigamos viendo en el siguiente, fíjate, tenemos exactamente lo mismo.
Si nos vamos hasta abajo, vamos a encontrar una diferencia después del zócalo, que son las divisiones y repisas, porque este mueble tiene en su estructura interna esta división y tenemos estas repisas, y todas sus configuraciones se encuentran en este menú. Vamos a revisar el módulo torre y fíjate que exactamente vas a encontrar lo mismo. Asimismo, al final, en divisiones y repisas, vas a encontrar las configuraciones, pero de distribución de divisiones y repisas en el sentido vertical, porque este mueble así lo requiere. Y ahora, una cosa común que vas a encontrar en todos los módulos bajos o módulos que van asentados al piso es el zócalo y las configuraciones que tiene diferentes. Ya lo vamos a ver, ¿sí? En estos, que son módulos estructurales igualmente, pero aéreos, ya no tendríamos las especificaciones de un zócalo porque no lo tiene. Pero el resto de configuraciones, fíjate, empezando por las principales que son dimensiones, materiales, etcétera, son exactamente las mismas. Tenemos el mismo menú para el fondo, los colores, para el techo, etcétera. La única diferencia es que aquí no tenemos un zócalo y este mueble en ese caso también tiene esta que dice altura del extractor de olores cuando se requiere. En este caso, por ejemplo, si le pongo aquí 60, mira, va a subirse tanto la base como el fondo, dándonos un espacio para poner una campana. Todo eso es personalizable. Entonces vamos a volverlo nuevamente a como estaba. Esos serían los módulos estructurales. Vamos a ver el menú de estos módulos que son completos o módulos compuestos. Y mira, tenemos, en este caso son esquineros, por eso son compuestos, porque pues sus fachadas, sus puertas son exclusivas para estos módulos. Entonces, mira, sí hay una diferencia en cuanto a la configuración de estos, porque aquí tú tienes que configurar el mueble por su geometría, por su forma, de diferentes formas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un ancho de fondo izquierdo, que es este de aquí. Un ancho de fondo derecho, que es este de acá. Luego tenemos la profundidad izquierda, que es esta medida de aquí, acá. Es decir, desde la fachada hasta acá. Y una profundidad derecha, que es la fachada desde aquí hasta atrás. Luego ya tenemos la altura, el código y la altura del zócalo, que es igual que en los otros módulos. Mira, el resto, grosor de estructura, etcétera, ya vienen iguales. Claro, aquí te vas a encontrar diferencias como los ensambles que ya son específicos de este tipo de muebles. Eso ya lo vamos a ver en su tutorial. ¿Sí? Luego mira, color de estructura, fondo, fachada, zócalo, repisas, es igual que en los otros módulos. Y aquí solamente nos aparece, fíjate, un apartado que es un solo tipo de fondo. El techo también es más cortito el menú, al igual que el zócalo. Y acá tenemos la configuración de las repisas y también tenemos la de las puertas. Es un menú más largo y más completo, pues porque ya es compuesto. Adicionalmente, estos componentes tienen subcomponentes que también son dinámicos, como son las puertas y el mismo mueble estructural. Es decir, este componente o este mueble compuesto está compuesto, valga la redundancia, de dos componentes que también son dinámicos y tienen ciertos menús que se deben manipular desde la parte interna del componente. Es decir, yo hago doble clic, mira, entro aquí y selecciono solo el módulo estructural y me sale un menú. ¿Sí? Todo esto, todas estas configuraciones no están en el menú principal, que es el de afuera. Y estas configuraciones pues las vas a hacer aquí. Entonces, ¿cómo están diseñados estos? Para que en la parte externa, digamos en el menú principal, tú te encuentres con las configuraciones principales que necesitas, como son la forma del mueble, sus dimensiones, su altura, los colores, los grosores, etcétera. Asimismo como la fachada, el tipo de tiraderas, cómo van a ir conformadas las puertas, la dirección de vetas, absolutamente todo eso. Y para configuraciones más profundas vamos a hacer doble clic y entramos y acabas de encontrarte, por ejemplo, mira, acá está el resto de especificaciones del fondo, es decir, lo que no está fuera, todo lo que dice aquí, dentro de fondo, hasta abajo, son configuraciones solo del fondo. Tenemos el resto de configuraciones del techo, la base, el zócalo, y también de las repisas. Entonces, aquí entre los dos menús tienes todo lo que necesitas para configurar este mueble. Y en el de arriba, en el alto, vas a encontrarte básicamente lo mismo, con la diferencia de que este no tiene configuraciones de zócalo.
¿Listo? Luego tenemos los módulos complementarios, que son puertas y cajones. Estos módulos tienen también sus propios menús. Y si te fijas, en primer lugar tenemos aquí una línea punteada con la silueta de los muebles. Esto es para facilitar que esto vaya en un módulo estructural. Eso ya lo vamos a ver. ¿Sí? Pero adicionalmente pues tienes el menú para configurarlo. En este caso, en los módulos complementarios, lo que se encuentra en rojo es el menú que corresponde a este de acá. Es decir, al módulo estructural donde vas a poner este para complementarlo. Entonces, si te fijas, dice ancho del módulo, profundidad del módulo, altura. Bueno, aquí vas a poner el código, la altura del zócalo, el retiro del zócalo. Y aquí el grosor del material, o sea, de la estructura. Pero todo esto que está aquí en rojo son las configuraciones del módulo estructural donde vas a instalar este. Y tienen que coincidir entre los dos para que todo cuadre perfectamente, especialmente el grosor o el espacio que necesitas dejar entre el costado de los cajones y el costado del mueble para las correderas. Mira, luego tenemos acá configuraciones específicas ya tanto de la fachada, es decir, de cómo va a quedar la tapa, como de la caja interna. Y al igual que en los módulos compuestos en los cajones, mira, por la cantidad de configuraciones que tienen, también están divididas en dos. Es decir, que aquí vas a encontrar las configuraciones principales de los cajones, como son sus dimensiones, materiales, etc. Y si tienes que hacer configuraciones más profundas, como por ejemplo cambiar acá el tipo de fondo, la configuración de cómo está ensamblada esta caja interna, todo eso lo vas a encontrar en un menú interno. Entonces mira, aquí hago yo doble clic, selecciono el cajón y aquí tengo ese menú que me permite hacer esas configuraciones más profundas. Fíjate, aquí tengo ajustes en piezas, tengo la estructura de la caja y cómo está conformada, ¿sí? Con todos sus menús y asimismo también si requiere refuerzos en el fondo. Eso lo vamos a encontrar dentro del componente principal. Esa misma configuración la vas a encontrar en todos los cajones. ¿Ok? Luego tenemos las puertas que son similares. Si te fijas, tenemos lo mismo que son estos menús que nos dan las dimensiones y compatibilidad con el módulo estructural. Y luego ya vienen los menús propios de las puertas. Esos ya los vamos a ver en los siguientes tutoriales. Esta es para un mueble bajo y estas son las puertas para los muebles aéreos. Asimismo, vas a encontrarte que aquí la diferencia es el zócalo. ¿Ok? Y por último tenemos estos bloques de repisas que son bloques independientes para diferentes configuraciones. Con estos puedes hacer botelleros, libreros, qué sé yo, estantes, bueno, diferentes tipos de complementos que necesites para tus muebles. Y acá tenemos también 4 bloques de repisas que te van a servir, por ejemplo, para hacer closets, igual para hacer libreros y diferentes aplicaciones. Tienen su menú, siempre en color rojo al principio se encuentran las configuraciones principales y luego divididos por líneas y colores vas a encontrar diferentes menús, como en este caso, por ejemplo, los colores, fíjate, y en este caso las configuraciones de la cantidad de repisas y ciertas configuraciones más. Lo mismo vas a encontrar acá, un poquito más complejo porque se trata de un componente compuesto, es decir, aquí tú tienes bloques de repisas similares a este, pero tienes 4 y tienes la manera de configurar de diferente forma esos bloques. Mira, puedes aquí seleccionar para hacer desde 2 hasta 4 bloques sin ningún problema. Eso ya lo vamos a ir viendo en los tutoriales. Entonces, esas son las similitudes y diferencias que vas a encontrarte con los menús de estos módulos dinámicos. Y en los siguientes tutoriales ya vamos a ver explicaciones un poco más específicas para cada configuración. Así que nos vemos allá.